El día de ayer, el último debate presidencial. Aquí en 18 en la mira nos preguntamos si queda algo más que agregar en los próximos 17 días. Un debate con muchas agresiones, con muchas amenazas y la verdad, con pocas propuestas viables. Los candidatos, una vez más, nos quedaron a deber. Con un formato en donde los candidatos hablaban mucho menos que los propios conductores, muchas preguntas quedaron en el aire. Bienvenidos, esto es 18 en la mira. El día de ayer se celebró el último debate presidencial organizado por la autoridad electoral y mientras lo veía yo me preguntaba si queda algo más por agregar. Es decir, sí hubo muchos de los argumentos que fueron repetitivos, ya se han compartido durante la campaña y no sé si después de ayer, en los próximos 17 días, vamos a escuchar todavía algo que nos simbre, que nos cambie el modo de pensar. En fin, la preferencia electoral, y desde luego no hablo solo de nosotros cuatro, sino de los votantes mexicanos. Sí, mira, yo creo que dieron todo lo que pueden dar. Como dice el dicho, que es muy real, nadie da lo que no tiene. López Obrador, ayer nadie le puede pedir conocimientos en economía y conocimientos del mundo. A Ricardo Anaya, nadie le puede pedir espontaneidad y que infunda confianza. A José Antonio Meade, nadie le puede pedir que emocione y que conecte con los sectores populares. Esos son. Ahí están los candidatos y es lo que vamos a elegir. Y te faltó uno, y al Bronco nadie puede pedirle que piense, ¿no? O sea, pues sí, eso, digamos, es muy obvio, ¿no? Pero yo te añadiría algo. Era el debate más complicado para ellos en el ámbito de lo económico porque implicaba ser preciso y no podían serlo. Todas las propuestas, quizás salvo Meade, que era el que más conocimiento tiene del tema y podría él darle la vuelta, implicaba lo que va a tener que suceder de una u otra forma. Nadie puede seguir creciendo en este país o proponer un crecimiento sin una reforma fiscal, sin cambiar reglas del juego, sin aumentar impuestos, sin enfrentarse al tema de pensiones, etcétera. Y nadie como candidato puede llegar a decir, pues sí, va a haber que subir impuestos. Y cuando se les trataba de interrogar, me parece que de manera excesiva por parte de los conductores sobre la temática, las respuestas eran respuestas verdaderamente vacías, porque no podían aterrizar. Quizá por eso se desesperaban los conductores cuando les preguntaban una cosa y les salía diciendo, bueno, que me diga él si Riobó le dio dinero o él invirtió con él o le dio la concesión, porque la verdad es que la discusión en el tema económico estuvo por los suelos, me parece fundamentalmente porque les era imposible, o por desconocimiento o por falta de compromiso, de imposibilidad de responder para los candidatos. Por falta de interés. A ver, el debate... Lo que sucedió las pocas veces que comenzó a darse un debate, los moderadores lo suspendieron por interés, no por tiempos y por interés en que se contestaran las preguntas que ellos o que desde el auditorio se habían enviado. Me parece que no se mueven las cosas, como tú decías, no hay algo nuevo, no se van a mover las elecciones ni por este ni por los anteriores debates, por lo menos no en forma sustantiva, porque no son debates y porque simplemente lo que tenemos son una serie de monólogos compartidos, cruzados con algunas amenazas, con algunas denuncias, que tampoco se terminan de debatir. Un debate tendría... Cuando comenzaron a enfrascarse en algunos temas, los candidatos fueron cortados para preguntarle sobre los paneles solares. No interesa en esos temas, no demerito el tema de los paneles solares, pero no puedes poner tantas cosas, tantas preguntas y exigir además que respondan estrictamente las preguntas que se hicieron.
En esa lógica, yo creo que desde esa lógica hay que ver si se ganó o se perdió. Yo creo que los debates no hay quien necesariamente los gane, pero sí hay quien los pierde o pierde la oportunidad de sumar en ellos. Y a lo mejor mi expectativa era demasiado alta, pero yo sí hubiera esperado contrastar posiciones. O sea, el contraste normalmente se distingue bien gracias a los debates. En los tres, los candidatos han jugado un contraste de rasgos de personalidad, pero no de propuestas. Si me esfuerzo, una discusión realmente de fondo sobre el tema de la desigualdad no hubo. Todos, por cierto, confundiendo desigualdad con pobreza, eso me dejó muy impresionado. Son dos temas distintos y todos confundiéndolo. En el tema educativo, yo sí esperaba, por ejemplo, que José Antonio Meade saliera a defender la reforma. La verdad, su defensa fue tímida. Uno se esperaría que Anaya hubiera marcado mejor sus diferencias con López Obrador. La verdad es que también son muy tímidas. Y López Obrador dijo una gran mentira, creo yo, cuando advierte que va a ir por la esencia de la reforma. Y a ver, la esencia de la reforma está en la Constitución. Y una gran pregunta era hacerle, ¿va usted a modificar la Constitución? Porque nada indica que vaya a poder, es decir, que vaya a ganar tan grande en el Congreso que vaya a poder. Pero la verdad es que ni siquiera en ese tema que daba para un gran juego se permitió el contraste. Hubo momentos en que exhibieron algunos una gran ignorancia sobre los temas. Es decir que las reformas neoliberales son producto del Fondo Monetario Internacional. Es decir, bueno, entonces... La educativa y la energética también. Mencionó la energética también. A ver, la energética, échala abajo entonces. Dice, no, vamos a revisar si los contratos no son leoninos y si no hay corrupción. Esa es una obligación de cualquier administración entrante en tratándose de contratos de un gran monto. Vamos a revisarlo. Ahora, me llamó la atención Ricardo Anaya. Anaya no es el mismo que el del primer debate, ¿eh? No, estaba tenso como un palo, su sonrisa era de plástico, lo vi muy agotado. Cuando decía que hay quienes ganan debates, quienes los pierden, yo creo que Ricardo Anaya perdió el debate. Perdió el debate de algún ayer. Periódico que dice que ganó, no sé, el debate, vieron otro debate, porque Ricardo perdió el debate de forma notable. Yo creo que hay dos temas aquí. Uno es que Ricardo Anaya estaba más preocupado por la andanada de golpes que le dieron desde la campaña de Meade los últimos 2 días con todo este asunto del nuevo video y el audio. Y él, desde el primer momento, donde incluso se enfrasca con Carlos Puig, que quiere contestar y Puig quiere que le conteste la pregunta específica, y él se mete en este asunto de que me quieren atacar porque voy adelante, etcétera, etcétera. Él está metido más que en el debate en tratar de culpar al gobierno y culpar al PRI sobre el tema específico de los ataques en su contra por los asuntos de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lo tensa enormemente. El otro punto es el formato del debate. Si tú no puedes tener moderadores que se extiendan en preguntas que pueden ser muy válidas, pero que a su vez tengas para responder 30 segundos o 1 minuto y que puedas cortarlos. Entonces, lo que debería ser, porque era una mesa como esta, en donde podrías generar la posibilidad del debate, entonces la cortabas de una u otra forma y esto les rompía totalmente la posibilidad. Los moderadores tenían que propiciar el debate y creo que inhibieron el debate. Estoy totalmente de acuerdo. Es nuestra, estamos pagando nuestro noviciado en este tipo de experimentos. Es decir, hicieron su esfuerzo. Pero, como decía Jorge, las preguntas eran más largas que las respuestas. O sea, sí hubo un problema con la conducción, pero sobre todo con la producción. Ahora, qué pésima producción del programa del INE, por Dios. Yo tendría alguna diferencia si comparo los 3 debates. Es decir, creo que el formato de mesa y no que estuvieran de pie o que se estén moviendo. Luego, del otro lado, la posibilidad de que tuvieran contacto visual más cercano y, en efecto, que la imagen fuera de proximidad, sí da un ambiente distinto. Es decir, si a mí me fuerzas, ¿qué debate en formato estético me gustó más? Es este. Sí, provoca mayores reacciones humanas. Ahora, yo no estoy tan seguro que estos moderadores no la hicieron también, otra vez por comparación.
estimando mucho el trabajo periodístico de León Krause y Yuridia Sierra, diría que ese tipo de formato fue mucho más agresivo, mucho más intrusivo, mucho más protagónico incluso. Y creo que sí logró detonar reacciones más humanas y, por cierto, inhibió ataques y potenció propuestas por el tipo de preguntas que se estaban haciendo. Pero es que yo creo que lo que está mal es el formato. O sea, lo de la mesa estamos de acuerdo, es más cercano a estar en una mesa por supuesto, que cuatro parados hombres ahí parados. Pero fuera de eso, tú no puedes tener en un mismo debate que va a durar hora y media, 2 horas, con 4 candidatos, desarrollo económico, lucha contra la pobreza y la desigualdad, ciencia y tecnología, energía, temas de desastres naturales, protección civil. Es imposible, no se puede debatir nada. Y además, ese es un punto. Y el otro punto es que la gente lo que estaba esperando era debatir sobre otros capítulos. Si haces una denuncia de corrupción contra unos candidatos, tú esperas que el otro la conteste. No le preguntes sobre Júpiter. Claro, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Y esta idea de que en esto se te acabó el tiempo, puede responder en el otro. ¿A quién le toca? Le quedan 3 segundos. ¿Qué tiene usted que decir en 3 segundos? Pues que le vaya bien. No, bueno, es absurdo. O sea, es convertir la mesa, que tendría que ser una mesa para el intercambio. Cuando uno ve los programas de postdebate, por ejemplo, y en donde aparecen representantes de los partidos, hay un moderador X, el que sea, de cualquier estación, no importa. Y entonces empiezan a intercambiar opiniones y el moderador puede cortarle y darle a uno u otro. Digo, bueno, ¿por qué no hacen eso con los candidatos? Es finalmente la posibilidad real. Hay un acierto de los moderadores del debate de anoche, que fue insistirles a los 3 a ver de dónde va a salir el dinero para sus propuestas. A mí me gustó lo que hicieron los moderadores. Hicieron cuentas, ¿no? Oiga, no le alcanza. Hicieron la tarea, señor, no le alcanza. No, que del combate a la corrupción y la corrupción, yo creo que es el Andrés Manuel más flojo que he visto en todos los debates por la presidencia, y que conste que hemos visto varios. Pero fue muy dueño de la mesa, ¿no, Pablo? No. O sea, dio vueltas sobre dos ideas que aburren. La corrupción. Sí, la corrupción es un grave problema, pero a ver, ¿cuánto te ahorraste tú en corrupción cuando fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México? Endeudaste la ciudad casi al doble. Es decir, no tiene idea de dónde va a sacar el dinero para hacer las nuevas petroquímicas, para hacer todos sus proyectos que se plantea, y creo que los demás también quedaron a deber en ese sentido. Es decir, mis cuentas me dan, porque tú lo dices, no te dan las cuentas. A ninguno le daban las cuentas. Muy sencillo, porque si querían dar cuentas exactas, de verdad entrarle al tema de cuentas, tenían que plantear una reforma fiscal, y nadie le va a entrar a una reforma fiscal. Están en campaña. Pero no les dan las cuentas. Jorge, en ese sentido tenía razón. A ver, si esto se hubiera centrado sobre la hacienda pública, entonces, nos da para 2 horas, ¿eh? Sí, claro. A ver, ¿cómo va a resolver el problema de gasto y cómo va a resolver el problema de Has ingreso? hecho un tema de Exacto. Ahora, déjame traer desarrollo económico y pobreza y desigualdad, y tienes un debate de 2 horas. Ahora, déjame obligas traer a agua responder. para nuestro molino. ¿Debería ser la autoridad electoral quien organice los debates? ¿O tendría que ser como en el resto del mundo, cadenas televisivas, medios, universidades? Porque, a ver, la verdad es que tenemos bastante más práctica organizando debates que la autoridad electoral. Y yo creo que esta es la principal lección. Pero ¿sabes cuál es el problema, Ricardo? Que y el INE y el IFE anterior decían, los candidatos son los que no quieren entrar. Pero no querían, eso es no cierto. querían, era no cierto. sé si en esta ocasión tal querían, cadena tratan te de invita defender. O la Cámara, la industria, la radio y la televisión. Como lo hacía anteriormente, pero quieren defenderse bajo el principio de que no quieren... Te pido que organices todo un debate. Tú no meterías 6 preguntas, sí, porque pero periodísticamente no es posible. Está bien, pero el que va adelante en encuestas, lo que quiere es que sea lo menos dañino para él, y por eso juegan a este tipo de negociaciones los propios candidatos. El tema de la vestimenta, ¿por qué tienen que negociar vestimenta? Dice López Obrador, yo quería ir en guayabera, pero me mayoritearon, me ganaron 3-1. Es que cada quien vaya como se le pegue la gana. ¿Por qué tiene que haber ese tipo de negociaciones? Pero a ver, yo creo que es secundario el tema. Si lo organiza, hay una comisión de debates que organiza los debates en Estados Unidos, en Chile, en España hay comisiones que lo organizan. Ese no es el problema, es qué formato se le da, lo organice. Sí, pero es más ¿quién lo negocia? periodístico, Jorge. O sea, un formato más periodístico o menos periodístico. Pero el problema es que los partidos tienen secuestrado el proceso electoral.
No lo tiene Hasta la las sociedad. guayaberas. Y la Hasta las guayaberas. perdón, y Sí, la los burocracia, partidos- y la burocracia del INE. Bueno, la no, burocracia del INE la también. El INE te diría, lo logré por lo la menos, burocracia pero del tienes INE es parte de los partidos de ese. ¿Por qué? No puedes tener anuncios, no puedes tener debates realmente abiertos, no puedes acercarte, no puedes acercar a la ciudadanía a las elecciones. Y como no acercas a la ciudadanía a las elecciones, tampoco las acercas a los debates. Que tú digas, voy a tener el público, 40 personas, y entren 3 preguntas, no es acercar a la ciudadanía, como ocurrió en Tijuana. Que tú digas que voy a enviar por mail preguntas y que alguien las elija y las ponga dentro de un contexto con los moderadores, no es acercar a la ciudadanía. Y hablan en nombre. Las redes preguntan que. No, ¿cuál las redes? Las redes Claro. son Entonces, decían el oráculo Ahora, de Delfos, el ahora son el oráculo pero- de las redes. Pero Ahora- vamos al fondo del asunto. ¿Cambia o no cambia el debate la preferencia No, a ver, vamos que a ver. la tendencia? Me parece que no. A ver, no hay pero forma de que la sí cambie. vimos- 70% de los votantes López Obrador dicen que ya no van a cambiar. 68% de los votantes Anaya dicen que ya no van a cambiar y 40 y tantos de mil que ya no van a cambiar. Sí, claramente los 2 primeros ya traen un voto duro que no hay debate que modifique. Yo creo que en el caso del candidato Ricardo Anaya mostró una gran desesperación por hacer de este debate algo que sí diese un vuelco. Dio buenos golpes. Lo de Río Bo a mí me pareció un excelente golpe. Y donde se nota que se desfigura, que está descompuesto, es cuando pone el caso Ayotzinapa como un elemento para juzgar al gobierno saliente. No digo que existan o no razones. Me llama la atención viniendo del PAN. El PAN que se ha manifestado siempre con el argumento de que no fue un crimen de Estado, y eso parece más bien asesorado por John Ackerman, diciéndole mete el caso Ayotzinapa, viniendo del PAN. Por el Tribunal de Viniendo Tamaulipas, que viniendo ya del PAN. mandó una sentencia donde se mete con el gobierno. Si es No, que sí, es post pero- sentencia de pero- Tamaulipas. pero- no, Pero es que no sí una cambia la sentencia. historia. No, la A ver, sentencia no Ayotzi- culpabiliza a nadie. ¿eh? A ver, pero señala no la irresponsabilidad de la no, bueno, PGR. Bueno, pero si ya estás liberando Ahora- a los señores de Guerreros Unidos, ya puedes finalmente hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? No, bueno, la sentencia del tribunal es inconstitucional, pero ese es otro Ya, tema. pues, no sé, eso que lo diga la Suprema Corte, por Jorge, yo eso. no me atrevo. Yo sí. Pero estamos Pero opinando. yo sí se puede opinar. Ahí están los temas del debate. Uno de ellos, decíamos, toda esta discusión con respecto a qué elementos ilegales están ahí presentes y quiénes son los responsables de ello. Se hablaba, Pablo, del tema Ayotzinapa, de las responsabilidades políticas de los distintos partidos y de qué forma el puntero, como Andrés Manuel López Obrador, decide hacerse a un lado y ver, la verdad me parece que como estrategia muy cómoda, cómo pues, los otros dos regresan a este enfrentamiento. A mí me parece todavía pues, por un segundo lugar. Y yo creo que en este debate lo que Andrés Manuel trató de hacer, no lo logró en su totalidad, fue tratar de decir, pues síganle ustedes ahí en esta pugna mientras yo me hago a un lado. No pudo, porque sí lo calentaron suficiente, pero ahí están los argumentos muy claros de ese debate. Yo creo que no lo calentaron. Se metió salvo un el- topetazo que no, tuvo con Anaya, es el de Anaya, y que lo ahí interrumpió el moderador, no lo vi. Sí, incluso lo en ningún derribó, momento. ¿no? Pero a ver, No, un no, debate, pero bueno, un se debate metió sirve, con eso. un debate sirve, lo usas para obtener ciertos resultados. Si tú ves el debate de ayer, López Obrador obtuvo el resultado que él quería, no se involucró en nada, todo siguió contestando que es la corrupción, solo sirve para comprar medicamentos como para solucionar el Ahora, tema déjame darte, económico. con respecto al formato, una tesis alternativa. A López Obrador no le favorecen debates con tiempo tan corto. Se tarda mucho en pronunciar. O sea, se tarda mucho en explicar. Y tendría tú que todavía ser- quieres que desarrolle un concepto. Es decir, si yo hubiera sido representante de ese señor, sí les diría, por favor, más minutos por respuesta. Lo que él decía, O por lo en menos un a él, minuto, ¿no? cargaba 3 veces Lo en que el decía. caso de los otros 2. Bueno, pues sí, es un problema. Por eso no da para mejores debates López Obrador en sus formatos. Pero iba a lo siguiente. Creo que a partir de ahora, a partir de este debate, se cerró una gran parte de la campaña y viene la disputa por posiciones en organismos del Estado, es decir, el Congreso, para frenar lo que pueden ser posibles abusos de un contendiente, de un ganador
que arrolle en las elecciones Yo presidenciales. creo que lo que viene es el Mundial y creo que eso No, es no, distinto. Yo creo que eso es una indudable. Yo creo que el resultado de la elección presidencial, para bien o para mal, está en muy buena medida decidida. Sí. Lo que viene es, y yo creo, a eso iba mi idea sobre el desarrollo del debate, el tema del Congreso es fundamental. Ahí Yo está. creo que la participación de Mitt fue buena en el sentido de lo que está buscando el PRI, que es consolidar su voto, mostrar su voto para tratar de quedar segundo en la elección y tratar de tener un grupo legislativo lo más amplio posible. Y creo que en ese mismo sentido, Sí. en ese mismo sentido, el debate de Anaya fue muy malo porque no ganó un solo voto. La estrategia de la cárcel, de decir voy a meter a la cárcel a todo mundo, lo repitió 1, 2, 3, 4 veces, no le alcanza, no sirve y no le da un solo voto útil. Ahora, quisiera a pedirle Ricardo demasiado a Anaya, Jorge, pero sí era importante para esa coalición que él representa un llamado, en el sentido que Pablo mencionaba, al voto parejo, como lo llama López Obrador. Es decir, sí era un momento de decir, necesitamos un país donde la pluralidad se manifieste, se exprese, y yo creo que sí hubo mezquindad en no hacer ese llamado al voto por los diputados de ese frente, por los senadores, porque es muy probable, según las encuestas que se están viendo, que el resultado de la presidencial sea muy parecido al resto. Pero- y sí deberían en los últimos 17 días mandar ese Buscar, mensaje. es la tarea de aquí al fin de la campaña, buscar los equilibrios, por lo menos en el Congreso, ponerle los contrapesos necesarios para al Poder Ejecutivo. Es que cambiaron las prioridades. Hoy las prioridades son distintas para los distintos candidatos. Hoy hay una prioridad muy, muy clara para un López Obrador para ganar, por supuesto, la presidencia y la mayor cantidad, y los otros dos que busca un voto útil el propio Anaya, pero sí tener una mayor representatividad en Congreso y en senadores para poder negociar lo que pueda ser negociable después del 1 de julio. Señores, fue 18 en la mira. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos aquí la próxima semana. Esto fue 18 en la mira.